don José Blandón. Yo creo que nos queda mucho por escribir en el día de hoy, porque varios temas en el tintero para hacerle ese guiño a don Laszlo Birón. La tercera recula del gobierno en esta semana. Empezamos con la India dormida, seguimos con el caso Pinilla y ahora jubilaciones especiales al sexto de la historia. Una semana interesante, unos puntos en el campo internacional, si te parece. Crisis que se profundiza en el PSOE español. Renunció ayer la mitad de la cúpula, de la y hoy debe renunciar la otra mitad. Como le decíamos, ese es un partido que perdió la brújula. Esa crisis en desarrollo, producto de una crisis global que vive España. De los partidos políticos le vamos a dar seguimiento a lo que pase en ellos. Otra noticia internacional, este domingo habrá elecciones en Colombia. Los colombianos en Panamá también podrán votar. Mi exhortación a los colombianos, hay que votar por la paz. La paz es la única opción que nos queda como... Hoy tenemos a la embajadora colombiana, pues, un poco hablándonos de cómo será el mecanismo, porque va a ser una urna puesta en la cinta costera. Todo indica que, de acuerdo a las mediciones, que él sí podría ganar ampliamente. Pero lo importante es la cantidad de gente que vaya a votar para darle validez al proceso. Que Colombia es un país que se caracteriza exactamente por no ir a las urnas. Es un país con los porcentajes más altos de abstención en cualquier elección. Que es precisamente parte del problema colombiano, la desintegración, la falta de integración de la nación a la vida política. Ese es uno de los grandes retos pro paz. También con noticia internacional, en este momento se estaba celebrando en la madrugada de hoy el funeral de Estado de Simón Pérez, con la asistencia de más de 70 dignatarios. Estuvo el presidente palestino Abbas, que fue solamente apreciada su presencia por el presidente Obama. De ahí más nadie se refirió a él, pero estuvo presente en un acto, en un funeral de Estado a uno de los grandes hombres del mundo que nos abandona a la edad de 93 años después de una larga lucha por la paz, siendo él un guerrero de la paz y un defensor del Estado Nacional de Israel y que pensaba que Israel tendría mejores opciones en el marco de una paz general en el Mediano Oriente. Se despidió hoy a uno de los grandes. Y vamos al plano local. Bueno. Usted ha dicho la característica de esta semana. Yo quisiera aprovecharlo, hombre, para felicitar al presidente Juan Carlos Varela. Creo que la primera medida que toma, que tiene un impacto importante, es esa eliminación desagradable a la opinión pública de todos los extractos de las jubilaciones a esa cúpula militar. Eran 7 personas solamente. Eran 7 personas, pero que están en el gobierno todo arriba. Eso quedó, bueno, 30 días le tomó escuchar a la voz del pueblo, pero la escuchó. Felicito al presidente Varela porque cuando uno comete un error, mantenerse en el error es un síntoma de ignorancia y no de sapiencia. Pero estaba, ¿sabes? Ya es un nuevo modelo de gestión donde la presión social está afectando las decisiones. Porque si tú ves, son 3 de los entes más importantes de este gobierno. El despacho de la primera dama, primero con la cosa de la lona rosa, el señor Pinilla en el Tribunal Electoral y ahora esta decisión. Y hay otra más. Bueno, los cebolleros. Que fíjese usted, en este caso los cebolleros, la falta de sentido común del director de la Codeco. Yo no tengo la menor duda que él tendrá alguna justificación jurídica. Creo que la va a encontrar. Pero ¿qué le decía el sentido común? Sí. Si su gobierno está impulsando el control de precios y los productores toman una medida para bajar el precio, ¿cómo se le ocurre a él hacer una citación porque violaron la ley en vez de hacer una conversación? Claro. Y resolver el problema por la vía de la negociación? Entonces, forzaron una situación que se vio en la necesidad de corregirla. ¿Por qué? Por la presión de la opinión pública. Igual en el caso del magistrado Pinilla, él lanzó eso en la Comisión de Presupuesto pensando de que iba a medir la reacción. La reacción fue tan violenta que ya no hay forma de que él sea... Es decir, ni siquiera... Yo creo que él pensó también de que alguna parte de la sociedad le iba a decir: no, hombre, usted hizo un buen trabajo valiente en las elecciones pasadas, cualquier cosa así, pero nada. El hombre quedó flotando en el aire en caída libre sin que nadie saliera en su rescate. Sí, y fíjese que felicité al presidente Varela por estas decisiones porque en la práctica hay como una especie de lentitud en reconocer cuando uno se equivoca. Lo más importante para un gobierno no es mantenerse en los aciertos, sino
resolver los problemas cuando se ha equivocado. Allí donde uno mide la calidad de un dirigente. Entonces, le toma mucho tiempo entender, y todo el que hace, señor presidente, tiene derecho a equivocarse. El problema es que no tiene derecho a que si metió la pata, tener la pata adentro. No hay ninguna ley que diga que cuando uno mete la pata, la tiene que seguir dentro. Además que hay un principio básico de la ley, que es uno legisla para las mayorías. Claro. Y hacer un decreto para 7 personas es un poco egoísta y un poco absurdo que la gente se aplauda. Pero además, todavía este problema no está resuelto. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos quinquenios, los presidentes de todos los periodos han venido haciéndole concesiones a la cúpula militar. Y hoy tenemos más de 153 comisionados para un pie de fuerza neto, hablo de policías en la calle, de 17.000, lo que significa que tenemos por cada ciento y tanto un coronel. Con un costo altísimo, porque se mantienen las jubilaciones especiales. Y como ellos se jubilan a los 52 años, entre los 52 y los 62, la diferencia la cubre el Estado. Pero a partir del 62, la presión va al seguro, al IBM. No porque hay dos formas de IBM. El de reparto puro, que es que tú recibes lo que tú opones, pero esto no. Estos reciben más de lo que ponen. Más de lo que ponen. Y entonces esto trae un debate que es cómo reducimos este número de comisionados, cómo le hacemos a entender al gobierno que la institucionalidad de las fuerzas públicas requiere de un respeto a esas estructuras que le permitan a todos los sargentos, tenientes, mayores, subir dentro de un grado en la que se garantice ese ascenso y no se premie a quien, porque para votar, en vez de votar, lo que hace es que lo ascienden. Lo ascienden. El ascenso irlandés. Y entonces, te asciendo, te doy más plata y tú no haces nada. Y no haces nada y no tienes tropa abajo. Bueno, es que hay... Eso es gasto. Eso es lo más increíble de la fuerza pública nuestra, es que tú ves comisionados desde poniendo boletas en una esquina hasta sentados en un escritorio escribiendo informes para que lo lean ellos mismos. Sí. Y señalo estos puntos y lo veo en sentido positivo porque el gobierno, nuestro gobierno tiene que hacer una serie de rectificaciones importantes. Fíjese usted, nosotros, el país, nos enfrentamos al ataque de intereses internacionales que ven en nuestro sistema una competencia a la cual a ellos les costaría entrar aquí. Entonces han tomado una serie de medidas contra nuestro país y esas medidas contra nuestro país atentan contra nuestro modelo económico. Para poder abordar con éxito, el presidente Varela tiene que tener un apoyo político más allá de su partido y más allá de la gente que lo llevó a las elecciones. ¿Y eso qué significa? Eso significa, como lo planteó Ricardo Martinelli ayer, no tenemos que esperar las elecciones para hacer un gobierno de concertación. Tenemos que hacer concertación sobre temas importantes, pero no concertación entre tú y yo. Sí, concertación con la sociedad política, con los partidos políticos, con los gremios, con los sindicatos, con los campesinos, con los obreros. Y esto me lleva, fíjese usted, una cosa que te quiero destacarle a nuestra audiencia. Preste la atención al titular del periódico La Prensa de hoy. Como siempre. Fíjese lo que dice con respecto a una noticia entre la relación de la Procuraduría panameña y la Procuraduría brasileña. La prensa, ¿no así?, se va a favor de la Procuraduría brasileña contra la Procuraduría panameña cuando la Procuraduría brasileña ha tratado en malos términos a los fiscales nuestros que fueron con una sola misión. Brasil pidió a Panamá, a la Procuraduría panameña, una solicitud de apoyo, de asistencia jurídica. Pero hizo una solicitud de carácter global. Yo quiero que ustedes me entreguen a mí toda la información de las transacciones de Odebrecht, todas. Entonces la Procuradora le ha dicho, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pídeme exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que señala la ley. Brasil, como no tiene eso, ¿no sé? Entonces no lo puede entregar. Porque ellos vinieron a pescar en Río Revuelto. Y entonces, como la prensa tiene obsesiones muy claras, ¿no? Y una de ellas Odebrecht, entonces ahora ponen una noticia que no es la verdadera noticia. Como siempre. En este caso, la Procuradora tiene toda la razón. Y por lo menos cuenta con el respaldo de la opinión pública. Lo que me llama la atención es por qué esta obsesión de la prensa. Por eso que cuando usted hace esas cosas, los medios comienzan a perder credibilidad.
Y es bueno que se lo diga a la prensa, porque es un medio que tiene una responsabilidad frente a la opinión pública. Y no puede estar manipulando, están editorializando con una noticia manejada al antojo de los intereses de ellos. Y fíjense, por ejemplo, sería interesante que la prensa viera esto que yo he venido señalando. Yo he pedido un audito técnico a la Autoridad de los Servicios Públicos sobre las concesiones que se han entregado a empresas eléctricas de generación, tanto en el plano térmico, como las decisiones que ha tomado la SEC con respecto a Barro Blanco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al revisar toda la notificación que yo tengo, he encontrado serias deficiencias en el manejo de estos temas que rayan, desde mi punto de vista técnico, en serias violaciones a la ley. Y es importante que digamos esto, porque parte de las acusaciones que tenemos en el plano internacional es la falta de transparencia y la falta de seguridad jurídica. Eso es un punto. Fíjese el otro caso importante, el caso Wacker. Presten atención a lo que le voy a decir. El día 5 o 6 de noviembre se vence el plazo que tiene la Secretaría de Estado para entregar, si tiene o no información contra el señor Wacker. Prestemos la atención a eso. El día de las elecciones de Estados Unidos. Claro, ¿por qué? Porque de eso nosotros vamos a depender para saber qué era lo que realmente estaba detrás de eso. Nosotros los panameños, el señor Wacker como empresario, la sociedad panameña necesita saber de qué se le acusa. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos decir. ¿Sabes por qué? Porque la nación se ve amenazada y nosotros tenemos que defender nuestro modelo de desarrollo. Fíjese usted las últimas declaraciones del señor Stiglitz que usted me estaba señalando esta mañana. De la revista Vanity Fair de ayer. Y eso trae a los papeles de Panamá nuevamente al tapete en el debate, ahora con revelaciones mucho más profundas y más serias. Y nosotros tenemos que mirar esto como nación. Esto no es un problema del presidente Varela. Este es un problema de la nación panameña. ¿Y cómo enfrentarlo? Es una cosa en la que todos tenemos el derecho y el deber de participar en forma objetiva. Porque estamos siendo atacados de todos los 4 puntos cardinales. De Colombia, de Estados Unidos, de Europa. Cuando ellos hacen cosas... De Brasil. Y fíjense, le digo a los señores de la prensa, ustedes han estudiado la situación política, jurídica de Brasil en este momento. En Brasil, señores de la prensa, se produjo un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, que no estaba involucrada en actos de corrupción. Sin embargo, el presidente de turno actualmente, y todo el sistema que representa su partido socialdemócrata, la mayoría está bajo investigación. O imputado o procesado, la mitad del Congreso. Por corrupción. Y el presidente que montó ese acto es un presidente de la Cámara de Diputados que fue expulsado por eso. Entonces, a ese gobierno que se encuentra en este momento en una seria crisis política, en donde la justicia es un instrumento político para derrumbar a fuerzas progresistas, a ese gobierno ellos le dan la credibilidad y no a la procuradora Xenia Porcel, que ha actuado en el marco legal, en el marco legal nacional e internacional y en la protección de los intereses nacionales de la República de Panamá, protegida ella por, en este caso muy particular, por las leyes panameñas. De manera que estas son las cosas que nosotros tenemos que mirar y hablarlas claramente. Y cuando uno hace este tipo de críticas, no es para... una conversación por tweet con Bobby Ayman, él le lamentaba mucho que yo estuviera en Next. Y yo le dije, yo sigo leyendo la prensa, pero sigo preocupado por la prensa, porque la prensa vive de una agenda muy particular y no es el periódico informativo. Y yo encuentro gente que ya le da pereza leer la prensa. Y eso no es bueno. Cuando los medios se debilitan por conductas políticas, la nación sufre. Exacto. Y eso es lo que debe entender la dirección de la prensa. Y el mundo de hoy es crítico. Nosotros vamos a debatir sobre todos estos temas. Por último, ninguna sorpresa el domingo entonces en la directiva que escoge el Partido Panameñista. No, yo creo que eso, ahí hay una fuerza contingente. Esta es la directiva y va a haber un congreso el día 9, que es el que va a ratificar todo esto. Yo pienso que por allí viene un camino nuevo, que pienso que esa nueva dirección tiene un reto muy importante, es devolverle al Partido Panameñista, un partido de decenas de años, 90 años, su nivel de participación y su importancia política en la toma de decisiones de las cosas que afectan
a la nación y a ese colectivo. Esto es importante, sobre todo después de las intervenciones que hizo Ricardo Martinelli llamando a la necesidad de una concertación. Incluso sigue siendo noticia Ricardo Martinelli, y al presidente le contestó, y él sigue siendo, el presidente de la República sigue siendo el gran, una especie de campaign manager del presidente Martinelli, porque cada vez que habla de él, lo que hace es subir el nivel de importancia política de Ricardo Martinelli en la vida política nacional. O sea, es el gobierno el que le da una vigencia extraordinaria a Ricardo Martinelli por los continuos ataques de que es víctima. En vez de hacer lo que hay que hacer, deja que la justicia maneje el tema y usted encárguense de manejar la parte política administrativa del Estado. Eso es lo que hay que hacer. Y eso significa entenderse con las fuerzas políticas para gobernar. No para hacer justicia o perseguir a nadie, para gobernar, para que se vea con mayores consensos. Me alegra que el gobierno haya hecho estos ajustes. Ojalá se dé cuenta, como decía Juan Carlos ayer, Tapia, que la burbuja donde yo vivo la tengo que romper para estar en comunicación directa con la opinión pública. Estos actos que se montan en las comunidades preestablecidos no son la opinión pública. Sí, esa es la opinión pública controlada. Entonces es un acto montado. El presidente, cuando actúa como dirigente político, tiene mayor capacidad. Y quizás una de las rectificaciones más importantes políticas que creo que debe hacer el presidente de Varela es desprenderse del control político que el Consejo de Seguridad tiene sobre la agenda nacional. Cuando lo haga, se rompe la burbuja. Así es. Comentario de José Isabel Blandón Castillo.